buenas tardes a todos. Esta tarde tenemos un nuevo discurso de ingreso en Asemella. En este caso es el doctor Javier Almazán Altuzarra. Bueno, el doctor Almazán es especialista en medicina familiar y comunitaria con máster en cuidados paliativos y en epidemiología clínica. Es asociado de Asemella desde el mes de marzo del 2021. En su solicitud de admisión en nuestra asociación, pues nos decía que estaba interesado en formar parte de Asemella porque quería, además de participar en las actividades de la asociación, aprender de sus compañeros de profesión, compartir con ellos sus inquietudes y tendencias y contrastar conocimientos. Bueno, y de hecho ya ha iniciado sus colaboraciones porque en el mes de febrero pues impartió una conferencia interesantísima dentro del ciclo de Asemella en el ICOMEN. Bueno, su discurso de ingreso, que va a leer esta tarde, se titula Edipo, su padre y Yocasta. El acto se desarrollará de la siguiente manera. El conferenciante será presentado por la doctora Aurora Guerra Tapia, que es vicepresidenta de Asemella. A continuación, el doctor Almazán Altuzarra va a leer su discurso de ingreso, que será posteriormente contestado por el doctor José Antonio Martín Rodríguez, que es asociado numerario de Asemella. Así que nada más, no voy a restar más tiempo al acto y cedo la palabra a la doctora Aurora Guerra, que va a hacer la presentación de nuestro conferenciante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Tengo en mis manos unos cuantos datos que me van a permitir hacer lo que se me ha encomendado, presentarles al doctor Javier Ángel Almazán Altuzarra, que aunque sus apellidos les parezcan del norte, nació en Madrid, es por tanto un castizo como yo mismo. Con estos datos que yo les voy a comentar nos haremos una idea menuda y pequeña, porque no nos va a dar tiempo a más, de su trayectoria profesional y literaria. En el año 1976, con 16 años, ingresó en la Universidad Autónoma de Madrid en medicina. Pero ese año, la cantidad de gente que quiso hacer lo mismo que él fue impensable. 1.136 personas en primero de medicina. Naturalmente, eso fue una escabechina, porque 1.136 alumnos no podían aprobar primero de medicina. En aquella época eso era una selectividad de alguna manera, porque se iba cegando por los pies al que no daba la talla suficientemente. Pues bien, él fue a la Universidad Autónoma, no había espacio suficiente y hicieron una especie de barracones, literalmente barracones, para ubicar a los alumnos y a los profesores. Empezamos con cierta dificultad. Bueno, pues la mitad de los alumnos o más no consiguieron aprobar ni una asignatura. Sin embargo, él, aunque no sacó el curso entero, era muy difícil conseguirlo, pudo repetir curso porque tenía alguna asignatura y entonces ya entró en medicina de una manera oficial y eficaz. Bueno, pues acabada la carrera, las cosas no estaban fáciles. Venía el momento de presentarse al MIR. ¿Y qué ocurría en aquel entonces? Pues que había una bolsa de médicos a tenor de los que se matriculaban inmensa. Y se llegó a formar una bolsa de médicos en paro de 20.000 médicos. No nos damos cuenta, no recordamos aquello, que era, que esto se lo contamos a los millennials, no se lo creen, digo, 20.000 médicos en paro por ahí, si ahora dicen que faltan médicos. Bueno, pues no perdió el tiempo y mientras preparaba el MIR, estuvo trabajando en diferentes interinidades, por ejemplo, en el Servicio Especial de Urgencias de la Seguridad Social, que no sé si en esa época se llamaban todavía o aún las lecheras. ¿Te suena ese nombre? Porque decían que iban por la noche y por la mañana como el lechero y mucha gente trabajaba para sacar un dinerillo. Bueno, 4 veces se presentó al MIR. Así es. Pues al cuarto intento lo sacó. La constancia y la tenacidad es un mérito importante. Y sacó la plaza de residente en medicina familiar y comunitaria en el Hospital La Paz, ya que fue un buen resultado finalmente. Bueno, pues terminó el MIR y empezó a trabajar en un centro de salud de la calle Bustarviejo. Era un centro muy pionero en atención primaria, era cuando estaba todavía empoderándose, esta palabra tan moderna, a los médicos de primaria, médicos de familia. Estuvo nada menos que 7 años. Durante ese tiempo, al cabo de ese tiempo, aprobó otra oposición. Una oposición que le dio plaza en propiedad, porque hasta ahora no tenía plaza en propiedad. Hacíamos que estudiar y trabajar en el Centro de Salud Orión de la calle Ibiza. Y 2 años más tarde, otra oposición
como médico APD de la Comunidad de La Rioja. Allí se trasladó ya de manera estable y estuvo trabajando durante 16 años como médico rural. Benditos los médicos rurales que tanto papel importante han tenido en la sociedad española en tantísimos años y lo siguen teniendo. Era un pueblo de montaña, Sierra de Cameros, y posteriormente en el Centro de Salud de la Guindalera, en Logroño. Y así siguió hasta que se ha jubilado hace un año, más o menos. Los años de médico rural, aunque le hacían trabajar casi constantemente, estar al menos a disposición constante, le dejaban tiempo, le dejaban horas. Y en esas horas, sobre todo los días oscuros y largos, como él dice, de nieve y de hielo, le permitieron preparar el doctorado, meritorio, porque un doctorado para una persona que de entrada no pretende hacer carrera académica es un esfuerzo muy loable que demuestra el interés científico de esa persona. Pues la preparó, obtuvo el grado de doctorado y además escribió. ¿Y cuál fue su tesis? Pues ya nos daba en cierto modo ideas de sus aficiones, porque fijaros que el título es Estudio Clínico y Epidemiológico de la primera circunnavegación de la Tierra. O sea, que no se fue a ver el linfocito TH2 por dónde caminaba, sino algo más entrañable, más literario. Sacó una calificación cum laude por unanimidad. Después escribió un ensayo, fijaros también qué título, Paseo por el amor y la muerte en el Museo del Prado. Me faltó poner el Eros y el Tánatos, que ya le rematábamos con el griego de hoy. Y una novela histórica, Memorial de Martín Altuzarra. Es, por tanto, un médico escritor con un gran servicio a la comunidad y un aval literario indiscutible. Pero su pequeña biografía me suscita una serie de preguntas que no vamos a tener que responder, pero vamos a pensar, ¿por qué cuesta tanto llegar a ser un médico especialista? ¿Por qué cuesta tanto llegar a tener plaza en propiedad y a encontrar el destino? Nos pasamos la vida haciendo oposiciones para conseguir casi al final nuestro deseo. ¿Considera la sociedad este esfuerzo como meritorio? ¿Nos da el mérito merecido? ¿Nos tratan como personas muy trabajadoras, no simplemente como influencers de nuestro día que sacamos fotos cuando comemos algo original? Pues yo no sé si la sociedad lo hace, me temo que no, pero sí lo haremos hoy nosotros, agradeciéndole su visita y escuchándole con atención. Bienvenido. Pues buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por la presentación, gracias a Carmen, la presidenta de la asociación. Y sin más dilación voy a pasar a leer el discurso de ingreso en esta asociación. El título es Edipo, su padre y Yocasta, y nos vamos a sumergir en el mundo griego. Edipo no quería matar a su padre, fue un accidente, un mal encuentro en una encrucijada de 3 caminos. Con todo lo grande que es Grecia, iban a encontrarse padre e hijo 20 años sin verse. Edipo no quería yacer con su madre, fue un malentendido, un fértil encuentro tras vencer a la Esfinge, devoradora de hombres. Edipo tenía motivos para el desasosiego. Nada más nacer, sus padres, Layo y Yocasta, guiados por una oscura profecía, lo entregaron a un pastor para que lo abandonara en el monte, pero el pastor, movido a piedad, lo entregó a un forastero que lo llevó lejos hasta donde fue criado por los que él creía ser sus verdaderos padres. Hecho ya un joven de 20 años, acudió a visitar el oráculo de Delfos, donde le anuncian un terrible vaticinio. Va a matar a su padre y va a yacer con su madre. Edipo, tras oír esto, se destierra. Se fue lo más lejos posible, aunque no lo bastante, de lo que él creía su tierra, su casa y su familia, para evitar la profecía. Nos dice Edipo: después de oír esto, estas son las palabras de Edipo. Calculando a partir de allí la posición de la región corintia por las estrellas, iba huyendo de ella, a donde nunca viera cumplirse las atrocidades de mis funestos oráculos. En el camino responde a un hombre que le interroga: mi destierro era por el deseo de no ser asesino de mi padre, anciano. La profecía al fin se cumple. Es lo que tienen las tragedias, que ocurren a pesar de que se den todas las circunstancias para que no ocurra. Nos ilustra la académica francesa Jacqueline de Romilly.
Los oráculos se interpretan de manera errónea porque al intentar evitar el destino que anuncian, se cumple. Es la llamada ironía trágica. La realidad escapa a la voluntad del individuo porque hay fuerzas más poderosas que los desventurados seres humanos. El destino, los dioses, la naturaleza, los mercados. Es fascinante la Atenas del siglo V antes de nuestra era. Podemos ir a cenar con Platón y mientras le oímos hablar de Sócrates, comer con los dedos, untando sopas de pan en vino o en aceite, higos, aceitunas, queso de cabra, huevos de codorniz, algo de pesca, pasteles y beber abundante vino mezclado con agua en copas servidas de relucientes cráteras de cerámica estañada, en rojo y negro, en las que se narran escenas míticas. Por la mañana podemos caminar ociosos como jubilados y detenernos a ver trabajar a Fidias en las obras del Partenón o asombrarnos con la belleza de las estatuas que Policleto y Mirón esculpen en sus talleres al aire libre, protegidos por tejabán. Podemos admirar la elocuencia de Pericles o escuchar irrebatibles sofismas a Gorgias. Podemos reírnos de buena gana con Demócrito, por azar y por necesidad. Podemos hablar libremente en el ágora y conspirar arteramente con Alcibiades. Podemos aprender historia con Tucídides. Podemos jugar a los números con los pitagóricos. Podemos ir a hacernos un chequeo con Hipócrates y que nos recete una sangre. Podemos ir al gimnasio y salir a la palestra. Las Olimpiadas están cerca. Podemos deleitarnos en el amor. Podemos y debemos ir a la guerra contra persas y espartanos. Podemos ir al teatro. Hoy echan Edipo Rey de Sófocles. Preparaos para la catarsis. Estamos en los 3 días de primavera dedicadas por entero al teatro. La multitud abarrota el de Dionisios, al pie de la Acrópolis. En el estado iluminado por antorchas, 15 voces cantan en el coro, se oyen músicas de liras y flautas y retumban resonantes tambores. Los personajes declaman sublimados versos. La tragedia alcanza su punto culminante durante la representación. Sófocles ha elegido el momento en el que Edipo, rey de Tebas, va dándose cuenta de quién es y de sus hechos. Tiresias, el adivino, dice de él: será manifiesto que él mismo es, a la vez, hermano y padre de sus propios hijos, hijo y esposo de la mujer de la que nació y de la misma estirpe, así como asesino de su padre. La sospecha avanza en la conciencia de Edipo hasta que la verdad se hace patente. Él es el responsable de la peste y las desgracias que asolan a su pueblo. Él es el asesino de su padre. Él ha desposado a su madre. Sus hijos son sus hermanos. Ay, ay, todo se cumple con certeza. Oh, luz del día que te ve ahora por última vez. Yo que he resultado nacido de los que no debía, teniendo relaciones con los que no podía y habiendo dado muerte a quienes no tenía que hacerlo. Ocultadme sin tardanza por los dioses en algún lugar fuera del país o arrojadme al mar. La intensidad dramática va creciendo, se hace la luz de la verdad. Yocasta se quita la vida, Edipo se saca los ojos con el broche del vestido de su madre y esposa. El corifeo, el portavoz del coro, lo describe. Las pupilas ensangrentadas teñían las mejillas y no destilaban gotas chorreantes de sangre, sino que todo se humedecía con una negra lluvia granizada de sangre. La multitud, estremecida, contiene el aliento. Se oyen roncas exclamaciones y apagados sollozos. Piadosas lágrimas acuden a los ojos. La emoción suspende el ánimo de los presentes, embargados por el horror y la compasión. Cumpliendo su propio edicto, Edipo se destierra. El coro la advierte: no creo que hayas tomado una buena decisión. Sería preferible que ya no existieras a vivir ciego. Responde Edipo: no sé con qué ojos, si tuviese vista, hubiera podido mirar a mi padre al llegar a la... El corifeo remata la función desde el centro del escenario. De modo que ningún mortal puede considerar a nadie feliz con la mira puesta en el último día, hasta que llegue al término de su vida sin haber sufrido nada doloroso. Se despide la representación con danzas y músicas. La multitud, emocionada, abandona el recinto. No sabíamos que el teatro era indispensable hasta que lo inventaron los griegos.
y el que estamos viendo es el de Mérida. La tragedia nació en Atenas en el siglo XV, solo pudo nacer allí. En Atenas, Sócrates sanciona con su conducta la esencia misma de la ética, la relación del individuo con la comunidad, con los otros. Se establecen normas. Edipo no odiaba a su padre, no quería yacer con su madre, y aunque lo deseara, tampoco tenía mayor importancia, como dice Yocasta. Muchos son los mortales que unieron a su madre, que se unieron a su madre en sueños. Aquel para quien esto nada supone, más fácil lleva su vida. Edipo marca un límite que no puede ser traspasado. No se ha de matar al padre, no se ha de yacer con la madre. Es cierto que las relaciones entre hijos y padres no son fáciles. Que se lo digan a Orestes, que mata a su propia madre, Clitemnestra, y a su tío Egisto, quienes habían dado muerte a su padre Agamenón, quien a su vez había hecho matar a su hermana Ifigenia, sacrificada a los dioses para que pudiera partir la armada que iba a destruir Troya. Orestes también tenía motivos para el desasosiego. Seguimos en el teatro de Dionisios. Ayer vimos Los 7 contra Tebas, en la que Esquilo, el veterano de Maratón, nos hablaba de los hijos de Edipo, 2 varones, Eteocles y Polinices, y 2 mujeres, Ismene y Antígona, y nos habla del amor y del odio entre hermanos, y del deber filial y del respeto a los muertos. Mañana tenemos sesión doble, o a llorar con la Ifigenia de Eurípides, o a reírnos de todos estos poetas trágicos con las ranas de Aristófanes. Preparaos, pues por medio de la risa liberadora también se puede alcanzar la catarsis. 2500 y pico años después de las interpretaciones que se han hecho más allá de las del autor de la tragedia, que muestra la impotencia del hombre que no puede cambiar su destino, la más famosa es la psicoanalítica de Sigmund Freud, un complejo causado por los deseos reprimidos de matar al padre y yacer con la madre. ¿Qué pensaría de esto Sófocles? No podemos dejar de suponer lo que podríamos llamar complejo de Orestes, causado por el deseo reprimido de matar a los padres, a los dos, a la madre y al padre. Pero es que vaya padres. Sigmund Freud, hacia 1900, publicó la que se considera una de sus principales obras, La interpretación de los sueños, en la que introduce la reveladora noción del inconsciente y la enorme trascendencia que tiene en la conducta de los seres humanos. Desde entonces, la influencia del método psicoanalítico ha sido inmensa, no solo en la medicina y psicología, sino también en la filosofía, la antropología, la sociología y otras disciplinas, y señaladamente en las artes y en las letras. Este es el conocido cuadro de Dalí. Por la misma época, hacia 1904, don Santiago Ramón y Cajal publica su obra más importante, Textura, el sistema nervioso del hombre y los vertebrados, en la que expresaba la teoría de la unidad y de la independencia de la célula nerviosa en sus propias palabras. En sus conclusiones, demostraba fehacientemente sus innovadoras ideas que ponen de manifiesto la plasticidad e independencia de cada una de las células nerviosas y su interconexión mediante 2 tipos de prolongaciones, axones y dendritas, con las otras células nerviosas. En 1906 le fue otorgado el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por sus fructíferas aportaciones que constituyen el avance más importante de la comprensión de la arquitectura y fisiología del cerebro y el fundamento de todas las disciplinas neurocientíficas. Y en estas estamos. El método psicoanalítico, en sus variadas manifestaciones, sigue vigente. El método científico, en sus variadas disciplinas, no solo sigue vigente, sino emergente. Para terminar, en un ejercicio de discreto anacronismo, vamos a juntar en la inefable Atenas a 2 grandes filósofos, Parménides y Heráclito, conversando mientras beben vino en relucientes copas de cera. Dice Parménides: estimado Heráclito, hay que decir que el ser es, en tanto que el no ser no es. A lo que responde Heráclito: desengáñate, querido Parménides. La vida, la misma cosa son lo vivo y lo muerto. El ser es y el no ser también es. Es no ser, pero ser es. Ser o no ser, ser y no ser. He ahí la cuestión. Por lo demás, como dijo Edipo, que mi destino siga su curso, vaya a donde vaya. Y con esto terminamos. Con una imagen de la
Atenas. Y ahora voy a dar paso. Gracias. Hoy nos ha llevado de viaje en una línea de tren que tiene su origen en la Grecia clásica para luego pasar por Cajal y por Freud. Y creo que no es exagerado utilizar esta metáfora de línea de tren para hablar de este viaje, o más en general de la historia de las ideas. El gran libro de Peter Watson con este título traza el avance no lineal del conocimiento humano, un camino que se anda como ocurre con lo biológico en pasos cortos, sin grandes saltos, una progresión que sigue patrones evolutivos de manera incremental y adaptativa, sin un gran diseñador. Una historia en la que destacan, en la opinión de Watson, tres grandes inventos o descubrimientos: el alma, Europa como idea más que como geografía, y el experimento. Estas tres grandes ideas, relevantes en la obra y pensamiento de Cajal y de Freud, tienen su origen, como casi todo lo importante, en la Grecia clásica, porque todo nace allí. En Grecia nacen los primeros científicos, tales de Mileto, Anaximandro, Pitágoras, nacen los primeros filósofos y de hecho ahí nace la filosofía como método y como rama del saber, y también la historia como disciplina a través de Heródoto. Grecia nos dio a Aristóteles, el gran estructurador de las ramas del saber, con una taxonomía de categorías lógicas y ontológicas que ha sido impulso, en ocasiones freno, al conocimiento científico durante siglos. Digo freno porque no son pocos los autores que sostienen que las categorías aristotélicas han contribuido a la separación secular entre disciplinas concebidas como compartimentos estancos. Y la parcelación o ultraespecialización de los saberes puede de algún modo nublar nuestro entendimiento del cosmos y de la naturaleza, que no entienden de fronteras artificiales entre ramas del conocimiento. Y esto es especialmente relevante en el contexto de Asemella, la asociación en la que hoy ingresa el doctor Almazán, en la que se propone hablar de medicina, de otras ciencias y de humanidades como un todo interrelacionado. Porque identificar a una persona meramente con su profesión, ya sea médico o cualquier otra cosa, es simplificador y equivocado. Tanto ciencia como humanidades son útiles y necesarias. De hecho, ambas son imprescindibles. Como decía Montaigne, no hay nada inútil, ni siquiera la inutilidad misma. O diciéndolo de otra manera, citando ahora a Federico García Lorca, es imprudente vivir sin la locura de la poesía, ya seas médico, bombero o alfarero. Grecia nos dio el teatro. Dice acertadamente, me gusta mucho esa frase, Javier, el ponente, eso de que no sabíamos que el teatro era indispensable hasta que lo inventaron los griegos. En el teatro están los sueños y la catarsis, las grandes y pequeñas historias que nos contamos los humanos. La ficción, que es tan necesaria para tratar de conocernos mejor, para entender las motivaciones de nuestros semejantes y hasta quizá las nuestras propias. Y por tanto, en la Grecia clásica y en su teatro están al menos en parte los orígenes del psicoanálisis y del pensamiento freudiano. Grecia nos dio la tragedia y también, por supuesto, los mitos codificados, porque los mitos, las creencias en lo sobrenatural y las ficciones son tan antiguas como el Homo sapiens. La narrativa de los mitos griegos, como dice Stephen Fry, sigue el ascenso de la humanidad, nuestra batalla colectiva por librarnos de la interferencia de los dioses. Porque los griegos no se humillaban ante sus dioses, eran conscientes de su vana necesidad de ser venerados y suplicados, pero se veían iguales a ellos. Y los grandes mitos, como las grandes novelas, describen arquetipos que nos son útiles para descodificar el mundo, porque todos llevamos un pequeño Edipo dentro, al menos en potencia. Centrándonos en este mito,
que tanto juego dio a Freud, hay que hablar, como hace el doctor Almazán, de Sófocles, el autor de Edipo Rey, la obra de teatro que lo ha llevado a la posteridad. Sófocles fue un personaje realmente peculiar, que vivió más de 90 años, fue contemporáneo de Platón, y además de autor teatral de más de 120 obras por las que se llevó muchos premios. Fue inspector de Hacienda, o el equivalente a eso de entonces, general del ejército, embajador y hasta sacerdote. No está mal. Sófocles introdujo novedades en la fórmula teatral, como permitir que apareciera un tercer actor y la utilización frecuente de mitos que eran familiares para la audiencia. Y aquí jugaba con lo que se ha dado en llamar la ironía trágica, una situación en la que la audiencia sabe perfectamente lo que va a ocurrir, mientras que los personajes representados por los actores no lo saben. Edipo Rey es su obra más conocida, junto a Antígona, y hay que señalar que Aristóteles era su primer fan, considerándola la mejor obra de teatro jamás escrita por la tensión dramática y por su relación con el autoconocimiento y la introspección. Grecia, en esto de los mitos, como en tantos otros terrenos, lo hizo mejor que nadie y más duradero. Andrea Marcolongo, en su, para mí, estupendo libro La lengua de los dioses, escribe que todo lo hermoso e insuperable que se ha dicho o hecho en el mundo lo hicieron o dijeron por primera vez los antiguos griegos. En una lengua, el griego antiguo, que fue la última que escapó a lo que posteriormente se ha convertido en una cárcel, la dictadura del tiempo como atadura, como restricción. A los griegos no les importaba el cuándo, sino el cómo. Lo importante era cómo suceden las cosas, importaba el proceso y no el tiempo. Y aquí hay que reivindicar el valor supremo de la curiositas latina, las ganas de aprender para conocer mejor el mundo y a nosotros mismos. La necesidad de preguntar, de no cesar nunca de hacerlo, ante lo que no cuadra, ante lo que no está bien explicado. Una cita atribuida a Einstein ponía estas palabras en su boca: no tengo ningún talento especial, solo soy apasionadamente curioso. Curiosidad, sin duda, un ingrediente esencial para una vida plena. Por eso es buena idea, como ha hecho hoy el doctor Almazán, volver a los griegos y abrazar su amor por la sabiduría y el aprendizaje. Más allá de cualquier fin utilitarista, debemos recuperar el asombro tan natural y presente en los griegos clásicos o en los niños de cualquier cultura como resorte que desencadena el deseo de conocer. En el discurso que hemos escuchado hoy se traza un arco que recorre las dos corrientes principales por las que ha transcurrido la historia de las ideas. Por un lado, la historia de lo que está ahí fuera, el mundo aristotélico de la observación, la medición y la experimentación, un terreno en el que la ciencia y la tecnología han hecho grandísimos avances. Por otro, la exploración del mundo interior, la exploración de eso que seguimos llamando alma sin saber definirlo bien, algo más platónico que aristotélico en su origen y que tiene en Freud un gran punto de inflexión, si bien no llega a dar respuestas definitivas. El significado último del yo o de la consciencia sigue siendo una frontera del conocimiento y para atravesarla necesitamos mejores respuestas, pero sobre todo tal vez mejores preguntas. Finalizo. Hoy acogemos aquí, entendiendo que la Junta Directiva no pone ninguna objeción, al doctor Javier Almazán Altuzarra como nuevo miembro numerario de Asemella. Estoy seguro de que Javier enriquecerá la asociación con su participación, con su conocimiento y pasión por las ciencias y las humanidades. Así que enhorabuena, Javier, y bienvenido a Asemella. Bueno, pues ya para cerrar el acto, pues quiero dar las gracias a la doctora Aurora Guerra, bueno, por su cercana presentación, al doctor José Antonio Martín por su certera respuesta y sobre todo al doctor Javier Almazán por su discurso que nos ha llevado a Atenas del siglo V a.C. a través de algunos textos del Edipo de Sófocles. Y así hemos podido reflexionar sobre el destino del hombre, que desde luego es ineludible, ya que, como decía el profesor Adrados, gran helenista,
no hay Edipo que no mate a Layo. Y a partir de esta idea, el doctor Almazán ha comenzado su discurso esta tarde y nos ha llevado posteriormente al estudio del pensamiento psicoanalítico de Sigmund Freud para acabar mostrándonos la realidad científica de la morfología microscópica de Cajal. Por lo que al escuchar tu discurso, Javier, se me ha venido a la cabeza la frase de un médico humanista muy ilustre, que además fue también asociado de Asemella, el profesor Laín Entralgo, que decía que solo porque hemos recibido nuestra herencia de los griegos somos capaces de vivir en nuestro tiempo. Y creo que esta ha sido la idea que ha llenado todo el eje de tu excelente discurso, en el que hemos logrado acercarnos esta tarde a nuestra herencia griega desde nuestra propia actualidad. Así que enhorabuena de nuevo, Javier, bienvenido a Semella, donde esperamos poder seguir disfrutando de todas tus colaboraciones humanísticas que además ya has iniciado. Y bueno, para terminar, pues vamos a entregarte el diploma que ya te señala como asociado numerario de Asemella. Daros las buenas tardes a todos y muchas gracias por venir al acto.